Hola, bienvenidos a la clase de sociales, espero que se encuentren bien y listos para tomar esta clase. El día de hoy vamos a ver 4 temas, en cuales vamos a hacer un poquito resumidos por completo para ver como la idea principal de cada uno de estos temas. Vamos a comenzar con el primer tema, que es la democracia como forma de gobierno, en la página 234. Espero que estés ahí listo con tu libro y tu cuaderno. Si es como más fácil para ti, digamos, tu cuaderno de ir escribiendo lo importante que voy a decir, está bien. Si no, en tu libro puedes ir subrayando lo importante que menciono. Entonces mencionamos en esta parte sobre la democracia como forma de gobierno. Tenemos sobre los gobiernos despóticos. Pero antes de ver este gobierno y el gobierno democrático, observamos el significado de gobierno, el cual nos dice que es un conjunto de normas culturales y sociales, tradiciones y otros elementos que regulan acciones del gobierno y su relación con la sociedad. Las maneras de ejercer el poder han determinado ciertas categorías, las cuales se derivan los demás. Dentro de esto, digamos, es el conjunto de normas que, diciendo como más corto, el significado conjunto de normas. Ya dentro de este están los culturales, sociales, tradiciones y otros elementos en el cual tiene una acción el gobierno, y dentro de su acción, de este conjunto de normas, teniendo esa acción, el gobierno tiene una relación con la sociedad. Y así se desglosa el gobierno despóticos. Dentro de esto dice que es el poder absoluto lo ostenta un individuo o un grupo cerrado. Dentro de esto nos menciona allí de que también es el abuso del poder, la superioridad o la fuerza con el trato con las otras personas. Dentro de esto se puede decir como una autoridad absoluta, en el cual también su forma de gobierno en la que el poder político absoluto ostenta un individuo o un grupo cerrado, como mencionaba. Dentro de esto está el despotismo ilustrado. Este surgió en el siglo XVII. Y asimismo tenemos sobre los preceptos filosóficos que la Ilustración, que intentaban enriquecer la cultura de sus pueblos a través de prácticas paternalistas. Esto se le conoce como despotas benevolentes. Dentro de esto, digamos que el gobierno despótico sería más que todo como la superioridad, como aquel poder que ellos tienen, aquel, digamos, puede pasarse como más aquel abuso de poder, digamos, contra los demás, siendo como una gran fuerza, una superioridad con los demás, que serían la sociedad, las personas. Tenemos también el gobierno critarquía o de los jueces. Dentro de este sería como se dio en Israel, que sería más que todo así como jueces, en el cual a ellos se les denomina critarquía. Como mencionaba, que existió en Israel, y asimismo dice que durante el periodo de tiempo descrito en el libro de los jueces, y actualmente se identifica el sistema político en Somalia, regidas bajo los jueces en la tradición Ser, que es sistema jurídico tradicional. La critocracia también es un régimen basado en el gobierno de un grupo de jueces, que es critocracia es más que todo como un personal de jueces, que es ese grupo de jueces que están, digamos, dando sus criterios, sus opiniones. Todo sería a través de jueces. En cambio, el anterior era más como ese abuso de poder contra los demás. Y el último, gobiernos democráticos, dice que dentro de este es su forma de convivencia social, en la que los miembros son libres e iguales. Puede ser directa, representativa y semidirecta. Vamos a desglosar cada uno de estos, pero primero vemos sobre tiene la libertad e igualdad. Tenemos directa. Se trata de la democracia en estado puro, tal como la vivieron sus fundadores atenienses. La decisión las toma el pueblo soberano en asamblea, más que todo como el pueblo está tomando como esa decisión. La indirecta o representativa
El pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones de forma jerárquica. Y la semidirecta o participativa es una tercera forma de democracia. Se considera mixta ya que combina la representativa con algunas formas de democracia directa. El pueblo delega una parte del ejercicio de su soberanía a representantes elegidos por él y se reserva la decisión directa por tres mecanismos: iniciativa popular, referéndum o plebiscito y revocatoria. Dentro de esto tenemos directa, que es más como del pueblo. Tenemos indirecta, que es, digamos, los representantes van tomando las decisiones. Y semidirecta o participativa es como la mixta, es mixto de ambos. Este puede ser representantes y un poco quizás el pueblo. Ambos pueden ir, digamos, en esta participación. Vamos al siguiente tema, que es página 237. En la página 237 vemos el procedimiento de la democracia. Dentro de esto observamos sobre las características, más que todo como un procedimiento que se lleva en el cual estamos el regular la concentración excesiva de poder, que dice es como evitar una distribución excesiva de poder entre las instituciones constituyentes. La otra es garantía de elecciones abiertas, libres y honestas, castigando a quienes presionan a las personas para que voten por una entidad específica o que ejecuten fraudes. Dentro de esto es como una elección libre de que cualquiera puede elegir por quién va a votar y no pagando, digamos, de que debe de votar por X persona, no. Garantizar la libertad de expresión y de prensa para que la ciudadanía se forme, pueda votar según sus intereses personales y también denunciar. Quiere decir que, digamos, si va a sacar algo, un reportaje o algo, tener esa libertad de sacarlo, de presentarlo y así las personas, nosotros podamos observar e informarnos de eso, no tener, digamos, aquello de que no puedas sacar ese reporte. El respeto a los derechos humanos. Deben existir instituciones que vigilen el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía por parte del Estado. Quiere decir que llegar a cumplir cada uno de los derechos humanos, no, digamos, omitiendo alguno o discriminando a las personas o cosas así, no poniéndole importancia, sino que darle más importancia. Vemos el principio inherente a la democracia. Tenemos el principio de la mayoría, que es la premisa implícita en toda sociedad democrática de que aquellos que tienen a la mayoría del pueblo de su lado deben gobernar y que las decisiones de la mayoría deben ser aceptadas. Sería más que todo como la mayoría, lo que dice la mayoría, las demás personas, si todos votan por esta persona, ellos ganan porque es la mayoría. Si ellos dicen algo, debe de ir de acuerdo a eso, porque la mayoría puede estar como se puede decir, de acuerdo con lo que ellos mencionan. Vemos el principio de la defensa del derecho de las minorías. La propia regla de la mayoría exige el reconocimiento de la necesidad y legitimidad de la existencia de minorías y por consiguiente, más que todo, digamos, que se haga cumplir ese derecho para las minorías y aún quizás para los pueblos indígenas, en ese lado de que se logren cumplir esos derechos para ellos y no, digamos, ser omitidos. En esto mismo entra como el principio de la mayoría, porque la mayoría está votando para que cumplan eso. Y tenemos sobre el ejercicio de la soberanía popular. La autoridad máxima que otorga la legitimidad del gobierno es la voluntad popular y no puede ser sobrepasada por ninguna otra voluntad. Derecho universal al sufragio o voto es una expresión política de la voluntad individual. Dentro de esto, todas las reglas ciudadanas mayores de 18 años tienen derecho a votar sin importar otras cosas. Ellos pueden votar. Así, el principio de transparencia se sustenta en el derecho de libre expresión y en el de información. En este lado es como lo que está exhibiendo, podemos decirlo, lo que está sacando, informando a los demás. Entonces tienen ese principio de transparencia, informar lo que se está observando, lo que está sucediendo y no guardar nada. En la página 238 vemos el respeto a un orden jurídico aplicado a todos por igual. Dentro de estos, pues
sería como la igualdad, tanto para todos en diferentes cosas, no digamos discriminando a aquella persona que no va, digamos, ese derecho no es para ella, solo para nosotros, no. Todo esto, digamos, debe de ir por igual, para todos debe de aplicarse lo mismo. Vamos al siguiente tema, que es página 241, sobre las formas de gobiernos, diferencias y características. Vemos sobre Aristóteles. Dice que él distinguió las formas de gobiernos puras y las impuras. En las primeras agrupó aquellas normas que tenían en cuenta el bien común y las subclasificó por el número de miembros que las componían, como monarquía, aristocracia, democracia, y las formas impuras son deformaciones de las anteriores y estableció a la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Dentro de esto, digamos, tenemos estos tipos en el cual está allí en negrito, los cuales él comenzó a dividirlos. Dentro de esto es, si es gobierno de pocos miembros, sería una aristocracia. Si es gobierno de muchos o de la mayoría, democracia, y dentro de esto se va derivando diferentes dependiendo a cuál pertenece. Así vemos las formas de gobierno actuales. Dice de que actualmente se reconocen dos formas de gobierno o régimen, la autocracia y la democracia. Autocracia dice que no toma en cuenta cuántos son los que ejercen el poder, que pueden ser uno, varios o muchos, pero quién o quienes detenten el poder lo hacen de modo autoritario, sin participación del pueblo, que es un mero receptor de sus mandatos. Quiere decir que dentro de este no importa, digamos, cuántos son para tomar como el poder. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Los principales tipos de gobierno democrático son repúblicas, que es su jefe de Estado, el cual es un presidente, que la ciudadanía elige y que ejerce su cargo durante cierto tiempo. Repúblicas federales, sus provincias tienen autonomía con respecto al gobierno central. Monarquías democráticas o constitucionales, el jefe de Estado es un soberano sin mucha participación en los asuntos políticos y administrativos del país. Y comunidades políticas son comunidades de estados soberanos que conforman una nación, en el cual allí nos va mencionando por cada uno como ejemplos de los países en el cual se observa ese tipo de democracia, ese tipo de gobierno democrático, el cual es más que todo como el pueblo comienza a elegir. Y cada país, digamos, tiene su propio gobierno democrático. No todos tienen república o monarquía democrática, sino que es diferente. Vemos la democracia como gobierno en el cual se clasifica en dos categorías. Sistema de gobiernos parlamentarios, que dice que dentro de este sistema conoce diversas modalidades, entre las que encontramos la monarquía parlamentaria. Asimismo, la república y la democracia parlamentaria, que surgen de la mezcla original de la historia y la cultura política y diseños institucionales de cada país. Dice que dichos miembros eligen a un jefe, que suele llamarse primer ministro. Tenemos sistemas de gobiernos presidenciales, en el cual se caracteriza por la división de poderes, como legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales son los tres órganos del Estado. Esta división orgánica va acompañada de una separación de funciones, sin embargo, para operar requiere la colaboración de todos ellos. Dentro de esto quiere decir que es como están divididos esos tres órganos del Estado, cada uno se encarga de algo, pero a la vez va después uno solo, comienza, digamos, uno mismo, los tres pueden ayudar a una misma cosa y va relacionado. Vemos la siguiente página 244, en el cual nosotros podemos observar las características del presidencialismo en El Salvador, la figura del presidente, vicepresidente y gabinete. Dentro de esto vemos las características
Entonces observamos que los sistemas presidenciales se caracterizan por las siguientes ventajas y desventajas. Las ventajas son como mando directo, separación de poderes, estabilidad política, rapidez en la toma de decisiones. Desventaja, tendencia al autorismo, impedimentos al cambio de líder. Entonces cada cosa tiene como una ventaja y desventaja y estas son algunas del sistema presidencial. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero estos colaboran entre sí en el ejercicio de las funciones públicas, los cuales mencionábamos anteriormente, ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de esto también observamos el artículo 151, en el que la Constitución de la República, para ser elegido presidente, quiere decir que debe de seguir lo siguiente. Primero, debe ser salvadoreño por nacimiento, de igual forma hijo de padre o madre salvadoreña. Debe de estar de estado seglar, que no es religioso, mayor de 30 años de edad, de modalidad de instrucciones notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los 6 años anteriores a la elección, estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente. Entonces esas son como características que debe de seguir, digamos, el presidente para que logre serlo y postularse. Asimismo, la figura del presidente es dice que el presidente es el funcionario público electo para un periodo determinado que ostenta para poder ejecutivo según el artículo 168. Vemos un poquito arriba que en el sistema el presidente tiene varias atribuciones como las siguientes. Dentro de esto está el cargo del poder ejecutivo, comandante general de la Fuerza Armada, jefe de Estado y de Gobierno, y nombra miembros del gabinete de gobierno y solo él o ella puede aceptar su renuncia. Entonces esas son las cosas, digamos, como la función que tiene el presidente. Vemos la figura dentro de esto. Observamos página 246, de nuevo la figura del presidente, el cual mencionábamos anteriormente, y las cosas, digamos, que se mencionan en el artículo 168, que él puede hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y las demás cosas legales, mantener la soberanía de la República, integridad del territorio, la armonía social, conservar la paz, acordar tratados y convenciones, dirigir las relaciones exteriores, sancionar, promulgar y publicar leyes y a la vez hacerlas ejecutar, organizar, mantener la Fuerza Armada y conferir los grados militares de conformidad, dirigir quizás una guerra y hacer la paz, velar por la eficaz gestión y realización de negocios. Veamos la figura del vicepresidente. Dentro de este dice que las funciones del vicepresidente serán las mismas que las del presidente en caso de que éste falte, como lo dice el artículo 155. En defecto del presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, lo sustituirá al vicepresidente. A falta de uno de los designados por el orden de su nominación, y si todos estos faltaren por cualquier causa legal, la asamblea designará a la persona que habrá de sustituirlo. Quiere decir, al momento de que el presidente ya no está, como las razones que menciona ahí, muerte, renuncia u otra causa, entonces comienza, digamos, el vicepresidente a estar a cargo de todo eso que tenía el presidente. Sus funciones están en el artículo 166.7, que dice que corresponde al Consejo de Ministros decretar el reglamento interno del órgano ejecutivo y su propio reglamento, elaborar el plan general del gobierno, como elaborar el proyecto de presupuestos de ingresos y egresos, presentarlo a la asamblea, proponer a la asamblea la suspensión de garantías, suspender y restablecer las garantías constitucionales, convocar extraordinariamente a la asamblea cuando los intereses de la república lo demanden, conocer y decidir sobre todos los asuntos que someta a su consideración el presidente de la república. Quiere decir que esto
va parte sobre el gabinete de gobierno. Estas son como las funciones que él comienza a tener. Dentro de este, el órgano ejecutivo se compone de 13 ministerios e incluye instituciones como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero, Electricidad y Comunicaciones, Pensiones y Valores, y además se agregan como la aviación civil y marítima, portuaria y las gobernaciones. Veamos el último tema, página 249, sobre las relaciones ejecutivo y legislativo. Dentro de esto observamos, el órgano ejecutivo y legislativo y, desglosando estos conceptos. Por ejemplo, el órgano ejecutivo es la parte del gobierno representada por el presidente y el cual dice que se encarga de ejecutar las decisiones del Estado. A la vez, en el ejecutivo van también sobre el vicepresidente, ministros, van también sobre viceministros, entre otros más, dentro de este ejecutivo. Dice que dentro de este son miembros del Poder Ejecutivo, como nos menciona ahí, vicepresidente, presidente, ministro, viceministro y funcionarios dependientes, el cual en el artículo 150 lo podemos observar. Órgano legislativo. La Asamblea Legislativa está compuesta por 84 diputados, elegidos mediante votación popular directa y secreta por un periodo de 3 años. Entonces, estos 3 años es similar como un alcalde. Su función principal es legislar, pero además tiene otras funciones, como aprobar, decretar, asignar, reconocer, vigilar, decretar la guerra y ratificar la paz, crear y suprimir plazas, asignar sueldos a funcionarios, nombrar a los presidentes y magistrados de la Corte, ratificar los pactos del Ejecutivo. Entonces, todas estas son las funciones que tiene la Asamblea Legislativa, en el cual se encarga más como de los diputados, en el lado de que ellos pueden crear, algunas leyes y todo eso, aparte de tener también al presidente que él puede hacerlo. Asimismo que la cantidad de diputados que compiten por departamento es proporcional a la población de cada uno. Vemos también sobre el artículo 133 que quienes tienen derecho a proponer nuevas leyes o modificar o revocar las existentes. Estos son diputados, presidentes, por medio de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia y los consejos municipales. Quiere decir que ellos pueden, crear una ley y asimismo como eliminarlo. También el Parlamento Centroamericano. Órgano judicial, como se dice judicial, es más como lado de juicios. Dentro de este, está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, cámaras de segunda instancia, tribunales que establecen las leyes secundarias. Dice que la organización y funcionamiento del órgano judicial están determinados por las leyes. Quiere decir que es más allá sobre casos como juicios, puede ser político o no, pero dentro de este tiene una relación el ejecutivo y el legislativo. ¿Por qué razón? Dice que el sistema de fuerzas y contrafuerzas que se generan con la separación de poderes en la política nacional permite que ningún órgano del Estado posee el poder completo y se obliga a que haya una concertación entre ellos. Pero a la vez que ambos tienen esa relación ejecutivo y legislativo, por lo mismo de que ambos pueden aprobar una ley, crearla, en ese lado también eliminarla, porque va incluido, los diputados, presidente, vicepresidente, entre otros. Quiere decir que todo esto tiene un poquito de relación sobre el judicial, que se va un poquito más allá, que no es tanto en relación con estos dos, porque es más como de juicios, así como lo dice judicial. Entonces, estos son los temas que hemos visto. Pero si tienes alguna duda, una pregunta referente a alguno de estos temas que hemos visto, puedes hacérmela ahí en Classroom o por WhatsApp para ayudarte a responder. De igual forma, si tienes algún comentario o algo, puedes hacérmelo. Y esto sería todo por hoy sobre la clase. Espero de que la hayas visto por completo.
En este caso no estaría subiendo nada allí en Classroom, va a aparecer como material para que solo observes como los puntos principales de cada uno de estos temas. Gracias por ver la clase. Adiós.